Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Tiempo de Filmoteca. Hemos terminado pues la proyección de esta película El Asesino, dirigida por Elio Petri, nada menos que la ópera prima de Elio Petri, un cineasta muy importante del cine italiano de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, para comentarla, pues está con nosotros. ¿Quién más podría estar con nosotros que el maestro Antanas Amador, especialista en cine italiano, que nos ha acompañado muchas veces aquí en Tiempo de Filmoteca y es un miembro muy querido de nuestra familia de comentaristas? ¿Cómo estás, Antanas? José Antonio, muchas gracias. Qué gusto verte en carne y hueso. Igualmente, a ti y dirigirnos ahora sí claro. al respetable. Oye, bueno, pues vamos a empezar para aprovecharte al máximo, querido Antanas. Y creo que la pregunta obligada aquí, que seguramente muchos de nuestros amigos están haciendo, es ¿quién diablos era Elio Petri? ¿Por qué no se oye su nombre igual que el de un Federico Fellini o un Luchino Visconti? ¿Qué le pasó a Elio Petri? ¿Qué ocurrió con él? Pues mira, Elio Petri representa uno de los directores italianos más consolidados quizá en su ideología comunista. Él es miembro, de hecho, del Partido Comunista, tiene una formación íntegramente comunista y sus películas están atravesadas siempre por esta forma de pensamiento. Eso por un lado. Por el otro, expresa quizá como muy pocos directores una preocupación muy personal que se ve, como lo has dicho, desde esta ópera prima hasta la última de sus películas. Y yo creo que también se debe a una muerte tan joven que tuvo el director en 1982, víctima de cáncer, que le impide continuar con una trayectoria más larga, dejando una filmografía quizá corta si lo comparamos con esos grandes directores de los que ya has mencionado. Ok, ahora hablamos de un director que tuvo películas muy importantes y muy exitosas y que tuvieron un impacto mediático en el cine italiano de los años 60 y los 70, ¿no? Hablábamos de películas que ya incluso Tiempo de Filmoteca también ha proyectado para ustedes, amigos: Investigación de un ciudadano libre de toda sospecha, El ferroviario, Divorcio a la italiana, El asesino, ahora que acabamos de ver. Entonces, además trabajó con Mastroianni, trabajó con muchos de las grandes estrellas del cine italiano, ¿no? Pero bueno, en el caso de esta película en particular, El asesino, todavía siento yo, Antanas, tú me dirás ahorita si estoy en lo cierto, que esta película, igual que La Dolce Vita, que igual que El grito de Antonioni, están despegando del neorrealismo y se están ya volviendo cine de autor. Eso fue algo que ocurre a finales de los 50 con esta como segunda generación de neorrealistas que ya descubren lo autoral y se van como por ese camino, ¿no? Sí, de hecho parecía una situación obligada dentro del cine italiano que hubiera por lo menos una secuencia que contuviera rasgos neorrealistas para que pudiera considerarse una película italiana. Claro. Y en el caso del asesino lo vemos con este hombre que es como el vagabundo, ¿no? Sí. Que hay una observación ahí, no termina de ser tan profunda sobre el personaje, pero que está presente. Claro. Entonces, ciertamente hay unos rasgos que pudieran asemejarse al neorrealismo, pero que se van distanciando tanto en los temas como en los finales, ya no son finales morales, y en esta incursión, digamos, de la comedia en aspectos sociales. Ya no es una película enteramente cómica como las protagonizadas por Totò u otros grandes cómicos, Macario, por ejemplo. Alberto Sordi también. Alberto Sordi, que yo creo que es el ejemplo perfecto de este tipo de películas en los que está la comedia implícita, pero la película va hacia otros rumbos también. Tiene otras rutas como la crítica, como la sátira, que se vuelven aspectos casi monográficos del pueblo italiano. Claro. Y bueno, mencionar también estas presencias que son contemporáneas a esta película. Por ejemplo, la ópera prima de Pasolini, ahí está Catone, ahí está La cosecha estéril de Bertolucci. O sea, son como películas que se producen al mismo tiempo y tienen esta raíz profunda neorrealista. Ahora, algo que me gusta mucho del asesino, que bueno, siempre cualquier película con Marcello Mastroianni se agradece para uno como espectador, pero me gusta mucho cómo a través de este personaje que es arrestado por la policía, acusado de haber matado a su amante, esta mujer adinerada. Ustedes ya vieron la película, amigos, entonces ya no hay spoilers, pues. Entonces,
a través de la investigación del personaje, a mí me recuerda mucho un poco el esquema de Ciudadano Kane, ¿no? Vamos conociendo aspectos del personaje que van creando un caleidoscopio, pero al mismo tiempo digamos, los dilemas morales del protagonista van marcando una tendencia muy a la Elio Petri de hablar de un sistema social corrupto donde el que no tranza no avanza y donde la escala social se tiene que subir sí o sí, y a la moral pues le bajas el switch y te sigues por ahí, ¿no? Sí, claro. Es una estructura muy interesante. Yo creo que se debe a un gusto que comparten tanto Wells como Petri, que es el de la literatura kafkiana. Los personajes tienen más historia al interior, y el interior lo entendemos como un pasado que contribuye mucho al relato actual. No son personajes que están ya terminados al momento en el que inicia el drama, sino que el drama tiene que construirse a partir de su pasado, y eso es lo que va enriqueciendo el relato. En el caso del asesino, efectivamente vemos a un hombre inocente del crimen al que le acusan, pero no inocente de otros aspectos en la vida, en los que efectivamente la moral está ausente, no tuvo llamado, no fue citada, y en ese espacio que deja la ausencia de moral podemos conocer todo lo que sí tiene este personaje, ¿no? Es un hombre sin escrúpulos, aunque no necesariamente es un villano construido en su totalidad, sino que más bien se parece a un hombre de carne y hueso, termina siendo un humano en toda la extensión de la palabra. Llevado a algunos extremos, como dormir en esa cama de piedra que ya observamos, con una cobija que no cubre nada, frente a secuencias en donde lo vemos en una cama bastante grande, él muy cómodo, y esas son las ambivalencias que le gusta mostrar a Petri sobre la condición humana, que tiene que ver también con la literatura de Kafka. Claro. Ahora también me llama la atención que el personaje sea este vividor, este explotador de mujeres, en un momento donde también pues, la sociedad italiana se está transformando. Es decir, en la comedia la italiana, este personaje del macho italiano que domina a las mujeres, se sale con la suya, creo que va a tener a partir de personajes como el del asesino una visión mucho más crítica y más dura. No sé si estás de acuerdo, Antanas, que nos lo podemos llevar hasta el Pascualino Siete Bellezas de Lina Wertmüller, donde ya la figura del macho italiano es absolutamente pisoteada por una femineidad exacerbada además. Entonces creo que en este personaje va como antecediendo eso un poco, ¿no? Es la figura del macho italiano que tanto te hace reír en la comedia la italiana, pero aquí Elio Petri le empieza a arrancar brazos, piernas, alma, corazón, y te deja desnudo un esqueleto de un hombre que vive en un vacío existencial que, digo, perdón por la multireferencialidad, pero me acordé mucho también del Extranjero de Camus, protagonizada por Marcello y dirigida por Visconti, donde ahí de plano el cuate ya no siente nada, ¿no? Creo que esto también es un antecedente importante. Sí, es un tipo de personajes que, fíjate, casualmente van consolidando la trayectoria de actores masculinos italianos. Sí. Lo que pudiera ser contradictorio, ¿no? Porque se trata de desmontar la imagen de este hombre generalmente romano, bien vestido, guapo. Es guapo, que conoce todas las prácticas amatorias. Y cuando empieza a desnudarse para convertirse en un alma, desnudarse en el sentido de sus prácticas, va consolidándose la trayectoria de muchos actores. Pienso, por ejemplo, también en Vittorio Gassman. Claro. ¿Cuántos personajes masculinos no interpretó en el que se hacen evidentes las contradicciones? O quizás La Terraza, esa película de Ettore Scola, en donde los personajes masculinos son desmontados y únicamente vive su estructura, su cascarón, o El Gabinete, en esas convivencias en donde todos se lamen las heridas. Hasta épocas muy recientes, ¿no? Claro. La Gran Belleza de Sorrentino. Claro que sí. Hay un paralelismo también. Este personaje exitoso, con esta fiesta hermosa, es un hombre al que le han despojado de aquellos elementos y que queda completamente vulnerable cuando uno lo expone al verdadero contacto social, sobre todo cuando hay esta presencia de las mujeres, que suelen ser mucho más inteligentes, mucho más astutas, y en que les recae también cierta esperanza. Claro que sí. A eso voy. Ahorita quisiera ir a ese tema precisamente, las mujeres en la película. Esta es la deconstrucción de un macho italiano con el bisturí de Elio Petri.
pero hay dos mujeres en la película que son muy importantes. Una que pues ha perdido trágicamente la vida y es de la que se le acusa el crimen al protagonista, y otro personaje que de repente desaparece en la película, complica mucho más la investigación judicial, pero como bien dices, hay esta cuestión de una sabiduría, un colmillo muy especial de estas mujeres italianas que está presentando también el cine italiano. Es decir, no solamente eran Vittorio Gassman o Marcello Mastroianni, también teníamos una Sofía Loren, Claro. tenemos una Giulietta Massina, tenemos una Anna Magnani extraordinaria. Me gustaría que nos comentaras ese retrato de esas mujeres que también van a venir en los 60. O sea, si bien está la figura del macho italiano en la comedia a la italiana, también la mujer italiana brava. Me acuerdo mucho del personaje de Sofía Loren en Boccaccio 70, ¿no? Esta italiana brava, tosuda, pescadora, durísima. También viene como con ese otro aliento de no dejar la cuestión de la equidad de género dispareja, ¿no? Por supuesto. Son quizá dos aspectos que yo reconozco. Sí. Mencionabas hace ratito el debut de Pasolini, ¿no? Con Acatone. Pero este aspecto es mucho más evidente en Mamá Roma. Sí, claro. En donde Anna Magnani es Claro. también la interesa de una madre de hogar, trabajadora, vendedora. Pienso que se hace más notable cuanto más ropa se les empieza a quitar y no se convierten en personajes exuberantes. Es decir, tanto el personaje de Anna Magnani en Mamá Roma como la Sofía Loren de Boccaccio 70 muestran los brazos casi completos, Sí, lo cual denota esa fuerza física de las mujeres y se le empieza a quitar además superficialidad al personaje femenino. Si no fuera de esta manera, en El asesino veríamos a la novia, a la prometida del personaje de Marcello, de Alfredo, que se tira a la cama a llorar y que se cae algún teléfono blanco de fondo, ¿no? Y nunca vemos eso. Es una persona inteligente, capaz, que pensando también en su futuro, de repente desaparece porque no sabemos hacia dónde lleva la investigación. Claro. Porque el personaje de Alfredo tampoco es confiable. Y en el caso de la víctima, tampoco hay una superficialidad como para verla únicamente una muñequita que se ha roto en la película. Claro. Es una mujer profunda que tiene además un marido que se nos hace saber por ahí que tiene otros amantes, que tiene intereses inmobiliarios, y entonces el personaje se vuelve mucho más complejo. Y hacia allá creo que van las mujeres en el cine italiano en los años 60. No son esas... objetos sexuales. Por supuesto, ni objetos sexuales ni objetos del hogar, ¿no? Que habíamos visto durante mucho tiempo en el cine de teléfonos blancos y que de alguna manera se mantuvo con menos fuerza durante el neorrealismo italiano. Claro que sí. Y bueno, La cosecha estéril parte de la imagen de una mujer muerta. Claro, asesinada. Y de ahí, boom, viene toda una investigación, ¿no? Ahora, bueno, pues para terminar, porque tú sabes que aquí el tiempo en televisión suele ser muy tiránico, Antanas, ¿qué podemos encontrar de ecos de Elio Petri en el cine italiano actual? Que creo que es un cine, una cinematografía que se quedó sin relevos importantes. Matteo Garrone y Paolo Sorrentino, que son sin duda los dos cineastas italianos más importantes, ya le están pegando a los 70 años y no vemos un nuevo Tornatore, un nuevo Fellini, un nuevo Visconti, mucho menos, ¿no? ¿Qué ecos podemos encontrar de este estilo de Elio Petri en una industria como la del cine italiano actual? Creo que el cine de Petri se consolidó por ser un cine muy emocionante, que te atrapa en el tema y que te va induciendo una serie de problemáticas que no están en simple apariencia, sino que son mucho más complejos. Yo creo que ese es uno de los rasgos muy interesantes que el cine italiano no ha abandonado y que de hecho ha ido robusteciendo en películas incluso contemporáneas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en La inmensidad, esta película, en donde lo profundo está fuera del aspecto familiar, nada más del aspecto familiar. Eso por un lado, y por el otro, una renuncia imposible al carácter autoral, porque como lo mencionabas, a partir de tu análisis sobre los directores, se busca que ellos tengan la personalidad cinematográfica, que es un término precioso y que se puede aplicar sobre todo al cine italiano, al cine francés, algunas cinematografías que han cuidado mucho este aspecto, y que yo creo que el cine de Elio Petri hereda para el cine italiano posterior. También decir quizás que la forma cinematográfica es bastante cuidada en una película, sobre todo, que es ópera prima.
estos desplazamientos, estos movimientos de cámara en un mismo interior, también van consolidando una gramática compleja del cine que no ha abandonado el cine italiano actual y que de hecho permite esa fluidez con su público de reconocimiento. Es un lenguaje que ya tiene una correspondencia con el espectador de cine italiano contemporáneo. Perfecto, y bueno, y la estructura narrativa que es muy interesante, muy apasionante. Bueno, maestro, pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Antanas, por tu presencia. Tiempo de Filmoteca es tu casa. Bienvenido siempre. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo tu auditorio, José Antonio. Claro que sí, pues muchísimas gracias, señoras y señores. Con nosotros el maestro Antanas Amador, pues nuestro gran especialista en cine italiano, cinéfilo, investigador, docente, da muchos cursos, síganlo, es un maestro estupendo. Y pues ya nos vamos a descansar, pásenla muy bonito, nos encontramos muy pronto en este espacio de buen cine que es Tiempo de Filmoteca, en donde, como ya lo saben, en TV UNAM. Nos vemos pronto.